A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. No existe crimen más execrable y atroz que el de perseguir, encarcelar y sentenciar a un inocente sin pruebas contundentes, acusado de un horrendo crimen cuádruple que no cometió. El ciudadano ecuatoriano Nelson Iván Serrano Sáenz, de 83 años de edad, espera en una húmeda celda de 2x3 en los Estados Unidos de Norteamérica que una corte de la Florida dé paso y convoque al recurso de resentencia como camino legal previo para la aplicación de un habeas federal que pueda salvar su vida y devolverle su estado de inocencia. Esta noche tengo el privilegio de contar en mi programa con la presencia del escritor y abogado, el doctor Óscar Vela Descalzo, a quien, luego de darle la más cordial bienvenida, le consulto: ¿quién es Nelson Serrano? Muchas gracias, Patricio, gracias por la invitación. Nelson Serrano es un empresario ecuatoriano, es un buen hombre, es un hombre fuerte, es un hombre con una fortaleza enorme, sobre todo mental. Es un hombre que ha logrado soportar casi 20 años en la prisión sin volverse loco, en una celda de 2x3 metros, confiado en que algún día se le va a hacer justicia. Ese es Nelson. Tenga la bondad de hacer un resumen muy breve de lo que ocurrió el 3 de diciembre del 97 en la ciudad de Bartow, en la Florida. ¿Cómo no, Patricio? A ver, en 1997, 3 de diciembre, se produjo un crimen cuádruple al interior de unas oficinas de la compañía Eri Manufacturing, en donde Nelson Serrano era uno de los socios, uno de los 3 socios de esa empresa. Socios en partes iguales. Socios en partes iguales, 33,3% cada uno. Uno de esos socios, George González, murió en ese crimen. Un crimen en el que se ejecutó de forma brutal con armas de fuego a 4 personas. George González, uno de los socios, los 2 hijos del otro socio, de Fildoso, y el yerno de Fildoso. ¿Es verdad que en ese crimen cuádruple se ejecutan a esas 4 personas utilizando 2 revólveres y una carabina? ¿Cómo no? Se las ejecuta de forma casi simultánea. El crimen duró poquísimos minutos. Se los ejecutó a todos con 14 disparos. 12 disparos realizados con 2 pistolas, Colt 22 y una Colt 32, y 2 disparos con un rifle. Un rifle que ocultó la policía y la fiscalía hasta el día de hoy. ¿Puede haber algún perito en el mundo que pueda establecer, luego de un análisis absolutamente profesional, que ese tipo de crimen pudo haber sido ejecutado por una sola persona? Es imposible. Con las 3 armas resulta absolutamente imposible. Una sola persona, porque una sola persona con 2 manos, evidentemente, aunque fuera ambidiestro, aunque tuviera la posibilidad de disparar con una precisión absoluta 2 de las armas, no podía disparar la tercera. ¿Dónde ponía la tercera? ¿Qué hacía con la tercera? ¿Le encargaba al uno? ¿Le encargaba al otro? ¿Dejaba en algún lugar? No había ninguna posibilidad de hacerlo. Vender la teoría de que se realizó el crimen con 2 armas, como se hizo durante el juicio, como se trató de convencer, y se convenció de hecho al jurado de que se había cometido con 2 crímenes, era bastante complicado. Era inverosímil tragarse ese cuento. Sin embargo, lo hicieron los miembros del jurado. Con 3 armas resultaba absolutamente imposible, porque nadie puede cometer un crimen con 3 armas simultáneamente. Tendría que ser un verdadero artista, ¿no? Óscar Vela Descalzo es un connotado escritor ecuatoriano. Tiene ya varias obras literarias.
el escritor Óscar Vela se adelantó al abogado en confirmar la teoría de la inocencia de Nelson Serrano? Sí, Patricio, así fue. El origen de este tema, de esta investigación, es precisamente la literatura. Es hacer una novela, es convencerle a Nelson, que no tuve mucho tiempo para convencerle, fue muy rápido más bien el tema, a él le encantó la posibilidad de contar esta historia a través de una novela, de escribir su historia, de darle voz a este personaje que estaba encerrado en el corredor de la muerte y que no había tenido la posibilidad de declarar nunca, ni siquiera en el proceso por recomendación de sus abogados declaró. Es la primera vez que él sintió que alguien iba a contar su historia, desde su lado, desde su versión, algo que no había pasado hasta hoy. Y de alguna forma yo siento hoy día que esta es una suerte de reparación de su inocencia. Él siente, creo que inclusive pensando en la peor de las circunstancias, o su muerte o su ejecución, espero que la ejecución nunca se dé, pero su muerte natural, que él de alguna forma se reivindicó con mucha gente. ¿Qué es lo que le lleva al abogado, al doctor en jurisprudencia, Óscar Vela, a tener esa certeza, esa convicción de la inocencia de un ecuatoriano que, dicho sea de paso, siempre puede haber un resquicio de posibilidad de que sea un autor intelectual? Porque si usted toma en cuenta, que sin duda lo hizo, el hecho cierto de que él tiene desavenencias con sus socios por dinero, en principio se habla de 1 millón, después de 4 millones, es un tema importante como para tener una pésima relación. Pero ¿cuáles son los elementos específicos, fácticos, lo que usted encuentra y descubre para tener la certeza de que estamos frente a un inocente? Bueno, fue claramente la investigación del caso y sobre todo el primer viaje que realicé a los Estados Unidos acompañado de su hijo Francisco para visitar a Nelson Serrano. Y el hecho de visitar el entorno, el lugar, la escena del crimen. Y estas primeras noticias, ¿no? Había un problema de dinero, sin embargo el que demanda por el problema de dinero es Nelson Serrano. Junio de 1997. Civilmente. Él demanda de forma civil en vía civil a sus 2 socios que le reintegren el dinero a la compañía, el dinero que se han llevado. Es decir, que él ejecuta una acción dentro del marco legal lo que corresponde en cualquier circunstancia, lo que haría cualquier hombre, ¿no? Cualquier persona. Y finalmente, siempre que hay un crimen de esta naturaleza, debe haber, más allá de una intencionalidad específica, algún grado de beneficio. Por supuesto. ¿En qué le beneficiaba a Nelson Serrano Sáenz? Esa fue mi primera pregunta. Y cuando hablo de este tema con Francisco y cuando conversamos del asunto, le digo, a ver, ¿qué lograba tu padre matando a uno de los socios? ¿Cuál era el objetivo? Ninguno, pues. Perdía la posibilidad de cobrar el dinero a uno de los socios. El otro socio, el que quedaba vivo, Phil Dosso, se quedaba con todo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que en la práctica sucedió? Se quedó con las acciones y con la totalidad del dinero. Entonces yo decía, ¿qué gana él? Nada. ¿Alguien siguió la ruta del dinero? Pero ¿A dónde fue el dinero? En el tema de Phil Dawson, que podría ser uno de los principales de este momento sospechosos, tiene la situación grave de que él pierde a 2 hijos y a un yerno. Claro, entonces él es considerado desde el primer mismo momento víctima del crimen. No el autor, ni autor intelectual, cuando ni al vinculado. parecer, Óscar, los 2 hijos y el yerno, nadie sabe por qué estuvieron en ese momento en la escena del crimen. No debían estar ahí. Ninguno de ellos debía estar, porque a las 5 de la tarde, todos los días de la vida de esa empresa, la gente salía de la empresa. El único que permanecía allí era normalmente George González. Eso es lo que nos lleva a pensar en principio que el crimen iba dirigido, el sicariato, hablando de 3 personas que ejecutan a alguien, por instrucciones de un autor intelectual, el sicariato iba dirigido contra Phil Dosso, contra George González. Es verdad, Óscar, que está comprobado el hecho de que Nelson Serrano se encontraba a 500 millas de distancia de la escena del crimen. Esto es en Atlanta, el día del crimen. Por supuesto, eso está comprobado con 2 videos del hotel en el que se encuentra Nelson Serrano en aquel momento. En ese hotel sale a las 12:20 del mediodía la primera vez conversando con alguien en el lobby del hotel en Atlanta, 500 millas de distancia, y luego sale a las 10:14 de la noche. Ahí es cuando Nelson Serrano presenta esta prueba y dice, no señores, yo no tengo nada que ver, yo ni siquiera estuve en la Florida en aquel momento, estaba muy lejos, estaba en Atlanta,
es cuando se comienza a configurar la teoría, a armar la teoría del fiscal de que no, entonces debe haber realizado un viaje brutal por 3 aeropuertos, un viaje larguísimo, todo un periplo, asesinado a estas personas y volvió entonces por Tampa. Ahí es cuando arranca esta teoría. Este fue un crimen horrendo que tuvo un nivel de espectacularidad y una presión para que los aparatos de justicia y fiscalía de la Florida busquen resolver este caso. Pero curiosamente pasan 4 años de investigaciones en las que Nelson Serrano está presente, está colaborando con la justicia norteamericana sin que sea acusado de ningún crimen. De ninguno, no se le encuentra una sola prueba, Patricio. Luego de eso él viene a Quito, viene al Ecuador con la intención de quedarse acá. Él además tiene doble nacionalidad. Aquí en el Ecuador se perpetra uno de los crímenes más atroces, que es precisamente el secuestro de un ecuatoriano, tema que ya fue materia de una revisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. ¿Cómo fue ese secuestro que se da en la ciudad de Quito? Bueno, en la ciudad de Quito, el 31 de agosto del año 2002, se lo secuestra a Nelson Serrano de un hotel, de un conocido hotel aquí en Quito, del Hotel Embassy, del restaurante. Él estaba comiendo con su mujer y con unos amigos. Tres automóviles con vidrios oscuros lo interceptan en el momento que ellos salían, le meten a uno de los vehículos a la fuerza y se lo llevan. Ahí operaron 14 policías ecuatorianos sobornados por un policía estadounidense que estaba en el operativo. Claro, Tommy Ray. Elemento que incluso declara un desparpajo que pagó $1 la hora a cada uno de los policías ecuatorianos. Pero aquí también hay la mano, yo digo, criminal de quien fue intendente de policía de Pichincha, de apellido Olmedo, que es el que firma una supuesta deportación. Él hace el proceso de la supuesta deportación. Ciudadano supuestamente norteamericano al que se lo conduce a una nave de American Airlines. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, a él le hacen un supuesto proceso de deportación. Nelson Serrano ni siquiera estuvo en una audiencia. No conocía al abogado. Nelson Serrano tenía sus abogados y les dijo: a mí permítanme defenderme. No le dejaron. Le ocultaron en una jaula de perros. Como ya todos sabemos, toda esta tarde y noche pasó en una jaula de perros del antiguo aeropuerto de Quito. Ahí le torturaron y lo golpearon, mientras se desarrollaba esta famosa audiencia en la que supuestamente le deportaron. Un abogado de apellido Escandón se prestó para firmar en nombre de Nelson Serrano, diciendo: miren, mi cliente no quiere hablar. Ni siquiera le conoció al cliente, no sabía ni quién era. Y firmó en su nombre, partiendo del hecho, supuesto también, de que era ciudadano estadounidense, que sí lo era, pero también era ecuatoriano. Era imposible que lo pudieran deportar, evidentemente. Por eso es que falla la extradición, que era la propuesta inicial, que vino precisamente de la mano de algún agente federal, de alguien de la fiscalía y de este policía de apellido Rey. 7 días antes intentan hacer un proceso de extradición. Pero aquí les dicen: no hay cómo, es ecuatoriano. La Corte Suprema y todos los demás le dicen: no señor. La embajada americana le llega a decir a Tommy Rey, le dice: no señor, usted no puede hacer nada aquí, este señor es ecuatoriano, así que le recomendamos que se abstenga y que se retire. Y efectivamente él lo hace, pero ahí recibe la ayuda de estas personas para poder secuestrar. Ahí sí ya es una cadena de delitos atroces, ¿no es cierto? Secuestrar, torturar y luego deportarlo ilegalmente. Una corte de Barton es la que sentencia con la pena capital al ecuatoriano Nelson Serrano Sáenz. ¿Cuáles fueron las pruebas fundamentales que se presentaron? Pruebas de cargo, pruebas absolutamente que lleven a una teoría de convicción de parte de la Fiscalía para llevar a ese jurado a dictar semejante sentencia. Ninguna prueba fehaciente, ninguna prueba de convicción. ¿Cuáles son las que se presentaron? Una sola prueba, circunstancial, evidentemente falsa, como yo lo he repetido. El famoso boleto de estacionamiento. ¿Por qué falsa? Porque es un boleto de estacionamiento que aparece 5 años después, cuando la compañía de estacionamientos de la empresa le había dicho que no existe ningún boleto. Porque ¿boleto de estacionamiento de dónde? Del aeropuerto de Orlando. Del aeropuerto de Orlando, a 90 millas de distancia de la escena del crimen. Cuando la compañía había repetido varias veces a la policía: señores, no tenemos esos boletos, los boletos se destruyen cada 90 días. No existen boletos de estacionamiento. En el año 2001, Tommy Ray fabrica este boleto, ¿no es cierto? Implanta media huella digital
No sabemos por qué razón implanta solo la mitad de la huella digital. Ahí se equivoca. Implanta media huella digital del dedo índice de la mano derecha de Nelson Serrano. Y con esa supuesta prueba, con esa huella, con esa prueba absolutamente circunstancial que lo sitúa en Orlando, a 90 millas de distancia, le condenan. No existe otra prueba. Esto es curioso porque con eso quieren demostrar esta teoría forzada de que Serrano viajó de Atlanta a Orlando, a Barton, cometió el cuádruple asesinato con 2 pistolas y una carabina, tuvo el tiempo de regresar. Me parece que fue a Tampa y de Tampa a Atlanta. Destacada periodista Janet Inostroza recreó exactamente el mismo circuito, el mismo viaje, para demostrarse a sí misma y al mundo que eso era imposible. ¿Es verdad? Es absolutamente cierto. Janet Inostroza en el año 2015 en su documental recreó toda esta escena, no solo la escena del crimen, todo el periplo, todo el viaje, para ver si era posible que una persona hubiera cometido el crimen tal como la fiscalía lo propuso en su teoría y convenció al jurado de su teoría, y comprobó que era absolutamente imposible llegar. De hecho, Janet Inostroza, con todos los vuelos saliendo a tiempo, los vuelos exactos en los que había no tomado, como en este caso que había retraso. Claro, no lo logró. Sin embargo, en el caso de Nelson, algo que también se cayó la policía, el último vuelo de Tampa a Atlanta salió con un retraso considerable. Estimado Oscar, todo el mundo tiene la idea de que la justicia norteamericana es un crisol de honestidad y de transparencia. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene? ¿Qué es lo que descubre particularmente con la justicia de la Florida? Muy lejos, muy lejos de ser perfecta, infalible, de ser un crisol. Por el contrario, es una justicia que tiene una serie de vicios. Hay corrupción, por supuesto, igual que aquí, pero allí la justicia está viciada por 2 componentes importantes, sobre todo la justicia criminal. El componente xenófobo, racista, en este caso, especialmente contra minorías raciales, negros y latinos primordialmente. Que en este caso corre. Nelson era el mexicano, despectivamente el mexicano, y así lo trataron desde el primer día los medios de comunicación. Y el segundo componente es este vicio que tiene, este tufillo que tiene esa justicia, que depende exclusivamente de las carreras judiciales de los fiscales y de la policía judicial. De cerrar los casos exitosamente. De enjuiciar, lograr las condenas a pena de muerte y a cadena perpetua, la mayor cantidad posible para ser reelegidos cada 4 años. Son elegidos popularmente. Quienes no logran la mayor cantidad de condenas pierden la posibilidad de continuar con sus carreras y se quedan en las carreras, pierden las elecciones, como si fueran unos políticos, pierden las elecciones. Eso es lo que iba a pasar en el año 2002 con el fiscal Hill, Agüero, Wallace y con Tommy Rey como policía judicial. Ahí es cuando aparece milagrosamente la prueba. Una vez que el doctor Oscar Vela Descalzo estudia el proceso, hace parte de la defensa técnica del ecuatoriano Nelson Serrano, ¿qué es lo que descubre que hay que hacer ante la justicia norteamericana para reabrir este proceso, para hacer una reevaluación probatoria y para buscar la verdad que libere a Nelson Serrano Sáenz de la pena capital? Bueno, lo primero que descubrimos es que quedaba todavía un recurso pendiente, que es un recurso clave de Nelson Serrano, que es el habeas federal. Era un recurso al que le faltaban muy pocos días. Pero previamente es el de resentencia. Exacto, y dependía de que se agotara primero la resentencia. La rebaja de pena. Resentencia solo es eso. Es decir, reducir de la pena de muerte a la cadena perpetua. Pero eso hay que agotarlo. Hay que apertura para el otro recurso. Fíjense, Patricio, lo importante que fue esto. Cuando nosotros descubrimos que quedaba un recurso luego de la resentencia, Nelson nos decía: yo ya no quiero la resentencia, no me interesa, porque para pasarme toda la vida prefiero morirme, que me ejecuten de una vez. Le dijimos no, porque puede ser que quede algo más. Investigamos y efectivamente salió un recurso que quedaba pendiente, al que le quedaban 47 días para ser presentado. El habeas federal. El habeas federal. Quedaban 47 días, constitucionalmente le quedaban 47 días para presentarlo. Un recurso que probablemente toma 6 meses, un año en prepararlo. Se presentó entonces a tiempo el primero. Claro, no se lo presenta porque los abogados concluyen y revisan el proceso y dicen: no, el recurso, mientras la resentencia no salga, no corren los 47 Por eso detienen la resentencia. Y la resentencia está detenida deliberadamente por la justicia de Florida, lo que nos ayudó a nosotros a preparar durante 1 año y pico el proceso de resentencia, que todavía no lo podemos presentar, ya está listo, y hemos descubierto innumerables pruebas que ahora van a servir dentro de ese proceso. No hay crimen más atroz, más escalofriante que el tener a un inocente en prisión y en el callejón de la muerte.
¿Qué debemos hacer los ecuatorianos, la sociedad civil, el poder ciudadano para impulsar? Yo estoy seguro que un hombre de el nivel de Guillermo Lasso Mendoza pues va a dar la apertura necesaria para él como el primer ciudadano ecuatoriano. Dar una mano a principios fundamentales que hacen relación con la seguridad jurídica, con el hecho cierto de defender a un compatriota inocente. Y naturalmente tengo la convicción de que una vez que escuche al doctor Óscar Vela Descalzo, va a dar las instrucciones a Cancillería y a todo su cuerpo legal, incluso en la Procuraduría General del Estado, para asistir, para apoyar al ecuatoriano que se encuentra en semejante situación de gravedad. ¿Qué es lo que apuntó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso? A ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 falló en contra del Ecuador, precisamente por todas las violaciones que se cometieron en contra del ciudadano Nelson Serrano, por no haberle protegido ¿Y como cuáles Estado son las recomendaciones que dimanan de ese fallo? la defensa permanente hasta el final del proceso de Nelson Serrano, su liberación o su condena, asumir todos los costos legales que implica esa defensa, la reparación integral de Nelson Serrano y de todos los daños que se le hubieran cometido, y el lograr o propender a lograr traerle a su país nuevamente. El Estado ecuatoriano ha tomado y ha implementado estas recomendaciones de la CID. En parte sí, porque ha asumido los costos legales, sobre todo los abogados en los Estados Unidos, desde el año 2009 hasta acá. ¿Qué parte falta? El hacer esta presión, el ejercer esta fortaleza como Estado para reclamar, para exhortar, para conminar, en definitiva, al gobierno estadounidense, sobre todo que se solicite el despacho de los recursos. Si no se está pidiendo nada más. El mismo organismo de la Organización de Estados Americanos, ¿qué es lo que hizo en relación al Estado norteamericano? Exactamente lo mismo. Por los delitos cometidos, desde el secuestro en el Ecuador hasta el proceso, inclusive con violación de derechos, pruebas ocultas, etcétera, le condenó a los Estados Unidos a la liberación de Nelson Serrano, a la repatriación de Nelson Serrano, a la reparación integral de Nelson Serrano y a todo lo que implica, digamos, este proceso de liberación del ciudadano. Tampoco se ha acogido esto, ¿no? Agradeciendo al doctor Óscar Vela por su contribución en el programa Poder Ciudadano de esta noche, le dejo para que en 2 minutos se dirija libremente al país y por supuesto a las autoridades del Ecuador para hacer un llamado que implique el hecho cierto de que las autoridades y la ciudadanía en su conjunto estén cerca de un compatriota que puede ser ejecutado por un crimen que no cometió. Muchas gracias, Patricio. Bueno, en estos 2 minutos simplemente hago un llamado para levantar la voz como ciudadanos, como compatriotas, en nombre de Nelson Serrano, este compatriota nuestro que se encuentra en una celda de 2x3 en el corredor de la muerte de los Estados Unidos. Y hago un llamado especial al gobierno ecuatoriano, que en su momento, en el año 2002, no logró defender a Nelson Serrano y permitió su secuestro, su tortura y su deportación ilegal hacia los Estados Unidos. Hago un llamado al actual gobierno para que actúe en nombre de Nelson Serrano, para que con la fortaleza de un Estado pueda exhortar al gobierno americano a fin de que la Corte Suprema, las instancias judiciales pertinentes, el sistema judicial de Florida despache los recursos que tiene pendientes Nelson Serrano y puede efectivamente dársele el recurso o la audiencia de resentencia primero y posteriormente el recurso que le queda, que es del habeas federal. Solo con esa fuerza Nelson Serrano sobrevivirá. En caso contrario, si no tenemos el apoyo, Nelson Serrano probablemente muera o ejecutado o en su celda. Y no vamos a permitir que con la muerte de Nelson Serrano, ciudadano inocente, pague con su vida por crímenes atroces que no cometió, y con él, con Nelson, mueran centenares de ecuatorianos que aquí o en el exterior están en una situación de víctimas de una fiscalía o justicia que, apartándose de la realidad procesal, los ha condenado. Gracias al doctor Vela Descalzo. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes
a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.